Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de empresarismo y finanzas personales favorito tuyo. Mi nombre es Celina Noguera, soy un Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency y creadora de Jefas y Jevas. Sabes que si te gusta nuestro contenido, nuestro podcast, dale subscribe para que te lleguen las notificaciones. Tenemos sobre 150 episodios y no solamente tenemos 150 episodios, tenemos un programa de membresía. Si eres una mujer en búsqueda de escalar tus finanzas personales, tu carrera profesional o empresarial, tenemos un programa de membresías para ti y puedes ver todo sobre él en jefasyjevas.com. Este episodio es para ti, te voy a contar. Este episodio es para ti si tu familia tiene un negocio en el cual tú dices, yo nunca voy a trabajar ahí. Si ya de casualidad te pasó y dijiste, no voy a ver de esa agua y caíste ahí, o si simplemente sí, tienes un negocio familiar que te interesa participar de él, te va a interesar porque tenemos unos insights maravillosos de una persona precisamente que estuvo en esa posición, de esas que dijo, de esa agua no beberé, terminó no solamente bebiendo de ese manantial. Pero antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, el Almacén del Vino, que siempre nos pone adelante con ese champancito Pomerí, y a la firma legal Ferrayoli, los abogados líderes en Puerto Rico para todos los servicios legales que una jefa y jeva o una mujer empresaria puede necesitar. También le damos las gracias a nuestros colaboradores de Flower Lab y Rebecca's Salón Food Design, quien nos dan la comida en todos nuestros eventos. Pero ya, vamos a lo que vinimos. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Brenda Massanet, presidenta de Hill Brothers. Hola, hola. Gracias por tenerme aquí como invitada. Bienvenida. Gracias, gracias. Brenda, me encanta esta historia que he aprendido, ¿verdad? De cómo, o sea, porque Hill Brothers, tú eres la presidenta hace 5 años. Sí, hace como 4 o 5. Hace 4 o 5 años, pero esto es una empresa que tiene... ¿Cuántos años? 62 años. ¿Y lo fundó? Obviamente no fui yo. Obviamente no fui yo, ¿verdad? No fuiste tú, pero fueron tus papás. Sí, la empresa la funda mi padre y mi madre. Como yo siempre digo, un poquito diferente a como hoy tenemos el concepto de fundar organizaciones y compañías que vamos al banco y vamos con un plan de trabajo, un plan de negocios, disculpa, y le pedimos un préstamo y esto es lo que vamos a hacer y el local que vamos a comprar. Y vas al programa de aceleración. Sí, pides, te dan el préstamo que después no tienes que repagar. Era un poquito diferente en aquellos tiempos. Mi padre sale del ejército y cuando sale del ejército sale con $200 o $250. Mi padre... Que no fueron 250,000, eran $250, que probablemente a lo mejor rendían un poquito más en aquel tiempo, pero en ese momento pues él decide comprar un camión que estaba un poquito deteriorado porque era para lo que le daban los $250 y empezar como revendedor. Él iba de madrugada a los muelles y compraba papas, compraba cebollas y se iba a tratar de vender lo que pudiese en los colmados del área este de la isla, todo lo que es Fajardo, Ceiba, Luquillo, Canóvana. Entonces regresaba bien tarde por la noche para empezar de nuevo las rutinas. ¿Y por alguna razón en particular que tú sepas, empezó con frutas y vegetales? Lo que me contaron, pues yo no estaba. Parece que mi tío hacía algo similar. Mi padre mi padre era carnicero como de formación. Sí, su padre criaba reses y las revendía y tenía puestos en la plaza del mercado. O sea, pero cuando mi papá sale del ejército decide que con su papá no quiere trabajar. Y entonces, buscando alternativas, trata de imitar un poco el negocio que tenía su hermano, que era lo mismo, era un revendedor con un camioncito a través de la isla. ¿Y tu mamá cuál era el rol en ese momento o cuál? Bueno, ellos ya estaban juntos. Eventualmente mi mamá es quien, el back office, o sea, es quien lo ayuda a cobrar, hace la parte de las facturas y a medida que el negocio fue creciendo, pues fue tomando roles más protagónicos, en esa línea. Hoy en día ella todavía trabaja con nosotros y sería el equivalente de la tesorera. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿cómo fue evolucionando? O sea, estamos hablando de una compañía de 66 empleados, perdón, de 66 años, de 110... 62 años. 62 años, sobre 100 empleados. ¿Cómo esa guagua se convirtió en una gran empresa? Mi padre
era un businessman, era un hombre de negocios por sangre. O sea, y lo traigo así porque es el típico empresario que podía ver oportunidades. Y pues a través de sus años en el negocio, pues hubo varios momentos, por ejemplo, cuando llega Sam's Club a Puerto Rico, y no es para darle un anuncio público, no pagado, pero nos abordan a ver si podemos empezar a hacerles frutas y vegetales empacados, cosa que no hacíamos como lo trabajaba Sam's. Y pues mi padre se lanzó por ese proyecto, compró maquinaria, y por muchos años fuimos el suplidor principal de Sam's Club cuando uno iba a comprar las manzanitas en bandeja, las chinas en bandeja, y eso todo se hacía en la operación. Y como hubo varias oportunidades que se le dieron. Hay una historia bien peculiar que pues me voy a tomar el momento para decirla. Mi padre en algún momento determinó, nosotros empacábamos papas y cebollas en bolsitas de 5 libras, de 10 libras, todavía lo hacemos. En algún momento mi padre decidió o habló con alguien, las papas venían de Canadá, y mi padre determina que era más económico traer las papas en los vagones en bulk sueltas. O sea, literalmente un vagón lleno de papas, versus traer un vagón lleno de bolsas de papa. Bolsas de papa que requieren que alguien las empaque, paletas. Así que mi padre hace una negociación, empiezan a llegar a Puerto Rico las papas a granel, o sea, en vagones. Pero había que sacarlas para llevarlas a la máquina, a empacarlas. Pues él consigue una gruta que tenía un sistema de que subía el vagón, lo levantaba, y entonces por gravedad las papas bajaban a un hoyo que él hizo y que le puso algún material, en esos tiempos, por favor, esto hace muchos años, le ponía alfombras para amortiguar que cuando las papas cayeran se lastimaran. Y entonces, con un sistema de conveyors, eso entonces subía a la maquinaria y los muchachos las empacaban. Pero todo esto fue Roots que él se lo inventó. Sí, eso se lo inventó, y por muchos años nosotros veíamos aquellos vagones así, patas arriba en el negocio. Y eso, otra oportunidad que le dio una ventaja competitiva sobre otros distribuidores que las traían en el método tradicional en bolsas, y él abarató el costo del producto. Así que muchas de esas cosas pues nos hicieron crecer. Y entonces, ¿tú estudiaste recursos humanos? Yo estudié psicología industrial organizacional. Yo soy, de profesión, soy psicóloga. Bueno, esto lo necesita para tanto personal hoy en día como para trabajar con los equipos de trabajo. Definitivo. Pero tú, como me estabas contando ahorita, no tenías cero intención de heredar el negocio. Tú estabas en Nueva York. Cuéntanos un poquito esa historia y con quién era que tú querías trabajar. Es bien interesante porque yo creo que cuando mencionaste ahorita lo de aquellos que decimos de esa agua no beberé, no quiero volver, pues yo era una de esas. Yo soy hija única. Ese es el mismo caso de Betina Cosmetics. Sí, siempre que menciono, yo no sé si ella no quería de esta agua no beberé, pero yo he estado en varias charlas con ella, y ella menciona como la alaron para acá. Ella estudiaba lo mismo, ella estaba en Nueva York estudiando teatro, ella creía que iba a ser una teatrera, actriz de Broadway. Pues yo soy hija única, o sea, los negocios de familia son bien sacrificados, así que yo crezco en este ambiente donde no habían vacaciones, no habían viajes, o sea, se vivía para trabajar. Eso compara mucho con la filosofía que vemos, ¿verdad? Por lo menos hoy en día, por lo menos que escuchamos en las redes, de lo que se promueve como si fuese el glamour del empresarismo, que es todo lo opuesto, ¿no? Es que tú vas a tener tiempo para viajar cuando quieras, tú no tienes que estar en el negocio. Yo creo que no hay una receta, y no quiero sonar como que la manera en que uno lo hace es la única, ¿verdad? Pero la mayoría de los empresarios que yo conozco, sí, uno tiene tiempo para uno y puede determinar que a mitad de día tienes que hacer una diligencia y no le tienes que pedir permiso a nadie a ir a hacerla, pero es un mundo bien sacrificado. Nosotros trabajamos 24 horas. Así que a mí me llegan mensajes a las 3 de la mañana, estoy contestando mensajes, a las 4 de la mañana. Puede haber pasado una crisis en ese momento. Sábado, domingo, o sea, vivo pensando o sea, yo estoy en una piscina, por decir que me fui de fin de semana, y estoy pensando, Dios mío, ¿qué hago con esta persona? Que la venta, o sea, es bien sacrificado, y uno nunca se desconecta. Y entonces ahí, cuando tú veías ese sacrificio de tus papás, que no se cogían vacaciones, que su vida era... No tenían amistades. No, yo me acuerdo de un viaje a Disney de 2 días y medio, donde no existían los celulares, pero yo tenía como 5 años. Y gran parte del día en Disney lo pasamos en el hotel porque papi estaba en comunicación
con el negocio. Así que ese es el tipo de contexto en el que yo crecí. La realidad es que yo nunca fui muy amante de los números y de las finanzas. Por lo tanto, yo tampoco veía un lugar para mí, un espacio para mí en el negocio. Y a mí me gustaba la psicología industrial organizacional después de un class day que hubo en un career day que hubo en mi colegio. Y la realidad es que yo quería salir de aquí, no quería saber nada del negocio, quería salir de Puerto Rico, no tenía ninguna intención de volver. Hasta que haciendo la maestría en Columbia, decido que me voy a casar. Y mi entonces esposo, que ya no está en el panorama, él trabajaba en Wall Street. Cuando le era dije, financiero. Era financiero, había estudiado, tiene una maestría en economía y finanzas internacionales, y trabajaba en un banco allá en Wall Street. Cuando mi papá se entera que me voy a casar, mi padre agarra un vuelo, no se había bajado del avión, te lo juro, y él ya estaba sentado en el sofá hablando con quien fue mi novio, ofreciéndole trabajo. Básicamente, qué maquiavélico, sí, qué maquiavélico. Básicamente mi papá no quería que la nena se quedara en Estados Unidos. Y sabía que si no lo atajaba en ese momento. Así que esa es la forma en la que yo regreso a Puerto Rico. Regreso para casarme, me caso a los 6 meses de haber... ¿Y qué posición le ofreció en ese momento? Él era el vicepresidente. Okay. Yo llego a Puerto Rico como 6 meses antes para planificar mi boda, y empiezo a buscar qué hacer. Era en los tiempos en que el contable de la empresa corría recursos humanos, contabilidad, finanzas, ayudaba en compras, atendía la ventanilla al frente, y eventualmente empiezo, porque yo no vendía ni compraba, ese asunto del regateo, todavía no lo hago en ningún lado, yo no regateo, eso me da vergüenza. Así que yo empiezo a buscar qué hacer. Literalmente yo no tenía ni un escritorio. Yo empecé a contestar teléfonos. Pero sí supiste, ajá. O sea, ¿no buscaste trabajo en otro lugar fuera de la empresa? Yo creo que yo nunca ni contemplé la opción. Okay. ¿Y qué año fue esto más o menos? Esto fue en el 95. Me voy un momentito para atrás. Cuando yo cumplí 16 años, yo trabajé en la empresa toda la vida porque era el tipo de negocio donde mi papá y mi mamá trabajaban allí. Y cuando yo salía de la escuela, me buscaban en la empresa y había que ayudar. Si había que cortar, yo hacía los rollitos esos que uno ponía a los chavitos, los chavitos prietos, me ponían a contar los cupones de aquella época, que eran como unos $, yo empaqué tomates, no estaba mucho en el piso porque pues siendo nena y había mucho varón, pues papi me alejaba un poco de la parte de producción. Pero ahora que dices eso, quiero interrumpirte ahí porque eso es algo que a mí me gusta decir. Yo también, mi papá, interesantemente, después te lo cuento, cuento largo en privado. Mi papá tuvo una compañía también de distribución, en este caso era más distribución como para supermercados y farmacias, de productos de Pampers, Vela, ¿verdad? Y tenían negocios y nosotros vivimos muchos años en sitios nefastos porque vivíamos arriba del 100 pesos. Exactamente, del almacén. O sea, esto no era para que tenías la urbanización con los niños. Lo que quiero decir con eso es que yo veía mucho esa cosa del trabajo y es verdad, a mí me iba a buscar a la escuela y yo iba al trabajo. Y yo pienso que eso le da a uno como individuo un sentido, una ética de trabajo tan distinta a los padres que yo veo que no le inculcan, no quieren que los vean en el trabajo, no, que es que el nene no se puede aburrir, no es que el nene no puede ir allá, versus que uno que ve allí sale como con una ética de trabajo que a mí me parece que es distinta. Yo creo que ese es un concepto que mucha gente no conoce como término y concepto, y de hecho nosotros lo tenemos en nuestros valores, porque pues mi padre nos los inculcó, y digo nos porque incluso con los hijos de los empleados. O sea, papi promovía que en una época que era un poquito más flexible, ¿no? Uh-huh. Que los empleados trajeran a los hijos a la empresa. Y él los ponía a empacar papas, a empacar cebollas, a cargar sacos, en oficinas cuando eran más chiquitos o cuando eran féminas, ¿verdad? Porque era otro momento. Pero sí, yo trabajé toda la vida. Y sí, me tenían un catre por si me quería acostar desde chiquita, pero había un momento en que ayúdame con esto. La máquina de sumar. Y o sea, a medida que iba creciendo, pues asumía roles diferentes. Y lo traigo porque por la pregunta que me hiciste de si por qué no me fui a otro sitio. Uh-huh. A los 16 años, yo no sé si la gente recuerda,
los más jóvenes no, en Plaza Las Américas había como un área en el centro que envolvían regalos. Sí. Y siempre se llenaba en Navidades, bien bonito, un sitio bien grande. En algún momento tuvimos alguna vecina que tenía alguna pala allí. Y yo le digo a mi papá a los 16 años que yo quiero conseguir trabajo envolviendo regalos. Y mi padre me dice, tú no vas a trabajar en ningún lado, en el único lugar que tú vas a trabajar es en Hill Brothers. Y yo le digo a mi padre, es que tú no me pagas. De las pocas veces que le contesté para atrás a mi padre. Y me dice, pues vas a cobrar. Y mi primer cheque lo recibí a los 16 años, pero ese porque verano. Lo pediste, lo exigiste. Pero ese verano trabajé todos los días me levantaba temprano, ya no era viniendo a la escuela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te lo traigo cuando me hiciste la pregunta de si no se me ocurrió trabajar en otro sitio. O sea, ¿por qué no busqué trabajo en otro sitio? Yo creo que a mí ni se me ocurrió. Porque la forma en que yo me crié era como que, o sea, mi padre era bien fuerte y había que trabajar allí. Yo creo que, ahora que tú me lo dices, digo, diablo, porque yo no me fui a otro lado. Sí, lo que hice, empecé a buscar experiencias adicionales. A mí, yo no había terminado mi doctorado, había terminado mi maestría, y como estaba tan aburrida los primeros años, terminé el doctorado aquí en Puerto Rico, hice trabajos de consultoría en psicología organizacional aparte, presidí organizaciones relacionadas a lo que yo hacía. Yo sé, todo lo que yo me podía meter. Cuando estuve haciendo el doctorado hice mucha investigación, así que yo viajé el mundo haciendo presentaciones de mis investigaciones con mentores en la universidad. O sea, yo busqué la forma de, quiero decir entretenerme, ¿verdad? Pero de alguna manera satisfacer mi vocación, que no era lo que estaba haciendo. Y si tu esposo entonces estaba vicepresidente, entonces ¿qué rol tú entonces te fuiste pues creando o te pusieron? Pues no, pues eventualmente, como pues tenemos una ética de trabajo, yo no servía para sentarme allí a mirar las paredes o no, a ir a trabajar. Pues yo empecé a buscar qué hacer. Desde yo, en un momento dado, allí no había recepcionista, pues yo empecé a contestar el teléfono. Había en esa época una sola computadora que tenía Windows. Y yo sabía usar Windows. Así que yo hacía las cartas, empecé a meterme por ahí. Eventualmente empiezo a ir a seminarios, esto fue un poquito antes de seguir el doctorado, empecé a hacer seminarios de recursos humanos, porque mi educación afuera, a pesar de que son áreas complementarias, en Columbia era muy psicología industrial, yo creo que nos habían dado una clase de recursos humanos. Y como quiera, en Puerto Rico pues está muy basado en la parte de las leyes laborales. Así que yo empecé a coger seminarios, me acuerdo que cogí seminarios con Ruiz Delgado, que fue secretario del Departamento de Trabajo, y empecé a aprender de las leyes laborales y empecé a quitarle trabajo al contable. En esa época, pues cualquier persona entraba por la puerta y decía, ay, yo necesito trabajo, y papi, sí, ok, está bien. Mañana ya a las 7 de la mañana, y el contable se enteraba que la persona estaba trabajando allí cuando encontraba la tarjeta con los ponches. Pues yo empecé a hacer contratos de empleo, adiestramiento, o sea, contratos, y fui poco a poco creando el departamento, agenciándome otros empleados de otras áreas que yo decía, esta nena es buena, y pues mira, tú me puedes ayudar con estas cosas. Y de hecho tengo una compañera de trabajo que empezó en cuentas a cobrar o a pagar o en facturación, y eventualmente me la fui, ahora es mi administradora de recursos humanos, porque yo me la fui agenciando hasta que me la moví para acá completamente. Así que monté el departamento de recursos humanos, y por muchos años fue lo que hice: recursos humanos, psicología industrial. Empezamos con proyectos de organizaciones psicológicamente saludables. Yo dirigía el comité de organizaciones psicológicamente saludables en Puerto Rico. Así que yo dije, bueno, pues yo voy a hacer proyectos en esa línea en mi organización. Y por mucho tiempo eso fue lo que estuve haciendo. Hasta que me divorcié. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año fue? Más o menos para el 2004. Y inmediatamente ahí te pusieron a ti de vicepresidenta. No me pusieron de nada. Digo, empezamos a buscar candidatos, promovimos unas cuantas personas, y eventualmente el puesto como que no voló. Tuvimos gente buena, pero tuvimos gente que se fue, y nada, el punto es que pues llegó un momento que 2004, yo dije, ¿viste qué fue eso? Yo me divorcié en el 2004, y llegó un momento que dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a ser la vicepresidenta, a mí no me importa, no va a haber aquí nadie que sea vicepresidente, voy a ser yo. Y empecé a meterme en la operación. Mi padre... O sea, que fue un puesto básicamente que no se te... Interesantemente, aunque tu papá sí te quería ver en la operación,
fue un puesto que tú fuiste tomando. Yo fui robando. Y no fue tomando como que hubo una ceremonia. No, para nada. Tú fuiste moviéndote. Yo fui moviéndome y nosotros nunca hemos sido muy de puestos. O sea que no quiero que tampoco se vea... yo soy la vicepresidenta de la compañía. Al día de pero hoy... Hay otras personas que le pusieron el título. Sí, hubo otros que sí. Sí, pero al día de hoy te confieso que a mí me toma decir que yo soy la presidenta de la organización, ¿no? Pues porque nunca ha sido nuestra filosofía. Es mucho... uno hace lo que haya que hacer y se pone el sombrero que sea conveniente en ese momento. Pero sí, hubo un momento después de un par de experiencias no muy positivas en términos de reemplazar ese rol. Yo dije, tú sabes que la gente a veces se le llenan los ojos con el puesto. Correcto. Y decidí un día, dije, yo voy a tener empleados que hagan muchas cosas y gente de alto nivel, pero ese título no lo va a tener nadie, lo va a tener yo. Así que me agencié yo del título. ¿Y qué fuiste haciendo? O sea, porque me estabas contando que ese proceso, o sea, como era tu papá, la forma en que tú entonces empezaste a ejercer liderazgo fue de una forma como incluso solapada. Uh-huh. No, pues, oye, es una técnica muy inteligente y astuta. Sí, me gustaría decir que fue una decisión estratégica, pero no lo fue. Okay. Llega un momento, ahorita hablamos de que yo no quería volver para acá, pero llega un momento que uno se enamora de esto. Te confieso que hubo en 2 ocasiones diferentes, yo busqué trabajo fuera de la empresa ya, porque no soportaba el estar allí. Un poco porque mi padre, que en paz descanse y que era un genio y que yo lo adoro, una persona buenísima, él no delegaba. Y llega un momento en que tú sabes que las cosas se pueden hacer mejor y no tener ese apoyo o no tener esa transición, ese plan de sucesión, eso nunca existió. Y es difícil, eso era pasaba difícil. Mucho, oye, en muchos negocios que he escuchado de familias de esa generación particularmente. Y yo creo que es que ellos struggle tanto, perdonen siempre mi Spanglish, pero ellos struggle tanto por crear eso que es como que no lo querían let go. Yo creo que en parte es eso. Mi padre yo creo que pensó que nunca iba a morir también. Había un asunto de que yo soy mujer y a lo mejor él nunca lo hubiera confesado, pero mi padre siempre quiso ser un varón, tener un varón, y lo que te conté de que él viajó a ofrecerle trabajo al que fue mi esposo, no, o sea, no a mí. Claro, a lo mejor también se sospechaba que yo mucho interés no tenía. Pero pues ese proceso de sucesión, ese proceso de empezar a enseñarme que era lo que él hacía, no existió. Como psicóloga industrial, a mí siempre me ha gustado todo el asunto de reingeniería de procesos. Así que yo empecé a meterme en la operación, a tratar de hacerla más eficiente, a tratar de mejorarla. Comencé un poco, como trabajábamos tanto con los empleados y los supervisores empezaron a usarme de aliada. A medida que papi fue envejeciendo y que fue poniéndose cada vez más conservador, pues me usaban como que, Brenda, don Cecilio no quiere hacer esto y es lo que está todo el mundo haciendo, o hay que hacer las cosas diferentes. Entonces yo empecé a tratar de solapadamente a cambiar las cosas a nivel operacional. Ya papi pues empezó a tener los achaques propios de la edad y cada vez se movía menos por la operación y se enfocaba solamente en la parte de compra. Él siempre fue el jefe de compras, o sea que él se encargaba de comprar los productos principalmente de Santo Domingo y Latinoamérica, porque entonces tenía su equipo para trabajar con Estados Unidos, porque el inglés de papi era medio matado. Pero entonces yo me metí en todo menos en eso. Cuando papi muere, pues entonces me toca todo a mí. Eso fue entonces, me dice, eso fue en el 2020. Papi muere en el 2020. ¿Cómo se o sea, si nos estás contando que así había sido tu historia, ¿verdad? Que estabas así como solapadamente, que no había habido como un entrenamiento formal, me imagino entonces por lo que dices que no había un plan de sucesión. No había. O sea, esto tomó por sorpresa Mi papá muere de sorpresa, o sea, mi papá había estado malito, pero trabajando. Había estado malo como 2 o 3 meses, con problemas cardíacos. Mi padre sale del trabajo un jueves sintiéndose mal. El viernes por la mañana me llaman, le pedimos ambulancia y ya el sábado no reconocía a nadie, muere domingo. Que en parte pues lo agradezco que no sufrió, pero no hubo nada
para prepararnos para eso. Aquí. Nada, ni para mí ni para mi madre. Así que fue difícil. Te contaba aparte que fue uno de esos momentos en que me tocó la fibra, como la desconfianza, incluso de gente allegada, de que yo pudiese correr el negocio. Y yo creo que mucho tenía que ver por ser mujer. O sea, que no estaba claro para todo el mundo, pues es obvio, ahora ella va a correr el negocio. De hecho, hubo gente, había hasta otras personas que planificaban, que a lo mejor pensaban que iban a correrlo ellos, y me dijiste que hasta hubo ofertas entonces de comprar. Sí, no hubo ofertas, pero hubo casi hostile takeovers. O sea, yo tuve gente allegada al negocio, no de adentro, que empezó tratando de ofrecerme ayuda. Mira, gente retirada, por ejemplo, yo puedo ir unas horas y ayudarte a comprar, porque no necesitamos nada, pues Gilbert no es, o sea, Gilbert no es un kiosco, tiene compradores, vendedores. O sea, en ese momento ya estaba facturando más de 50 millones. Sí, definitivo. O sea, no estamos hablando de que no tenemos la estructura. No era un one man show ya, no se podía correr. Y no necesitamos nada. Mira que pues la gente de nuestra generación, como hacía tu papá las cosas. Y yo, sí, yo sé. No, pero y llegó un momento que fue tan forceful que yo tuve que bloquear gente, porque me insultaron por teléfono. Wow. Gente que hasta hace poco, hasta hace un año me decían, ¿y cómo te has adaptado a estar corriendo la organización? Y es como que yo llevaba años corriendo la organización a nivel operacional. Sí, no estaba metida en la compra de productos, que es una parte vital y una parte, y todavía no estoy muy involucrada, tengo gente que hace eso, pero tengo el conocimiento. Es imposible que una sola persona pueda correr una operación de 60 millones y poder tener el conocimiento o la expertise en todo, para eso están los equipos. Pero fue duro, fue bien duro. Hace unas 2 o 3 semanas alguien me dijo, yo pensé que tú no lo ibas a poder hacer. Y gente allegada. ¿Cómo te hace sentir eso? He tenido mis momentos de depresión, ya no me pasa tanto, pero en un momento dado me aumentó mi inseguridad. Yo comencé a involucrarme con grupos de mujeres hace un tiempito y eso me ayudó mucho, porque en el camino me he encontrado con mujeres que me han contado sus historias, con mujeres que me han dado su apoyo, con mujeres que me han dicho tú puedes. Así que eso me ha ayudado a creer un poco más en mí. Oye, y ahora que dices eso, y como estudiaste psicología industrial, ¿alguna vez te relacionaste o te sentiste identificada con el término del impostor syndrome? Sí. Sería bueno, me encantaría que le puedas explicar a la gente qué significa y cómo es que uno ve indicadores de eso, porque hay veces que recientemente, y esto son cosas que le puede pasar a cualquier persona en cualquier nivel. Sí, es esta sensación de que, estoy yo como tú, you're faking it. Ajá. Esta sensación de que yo estoy aquí haciendo esto, pero me estoy viendo desde afuera, como que todo el mundo se va a dar cuenta que lo que yo digo que soy, de lo que yo digo que sé, no es verdad. Yo creo que hay muchos artículos que tienen que ver con eso. Yo tuve la oportunidad hace unos cuantos años de que me dieran una beca para estudiar en un curso de una semana en UCLA para mujeres que tenían potencial de ser parte de junta directiva. Y una de las cosas que hablábamos fue puro estudio, tuvimos que estudiar y leer en cantidad. Me acuerdo que una de las cosas que nos mencionaron era que las mujeres tenemos esta cosa de que queremos estar mega preparadas para antes de dar un salto. Y nos pasa mucho cuando queremos cambiar de trabajo, ajá, que hasta que yo no estoy segura, 100% segura, que yo sé todo lo que yo voy a hacer en moi, o sea, el punto 1, punto 2, diseñar, establecer el branding, pues yo no voy a pedir el trabajo. Sí, y eso pasa incluso con los resúmenes, o sea, si dicen que si existe una plaza, las mujeres, si ven que no cualifican para todo, no someten, y los hombres sí. No, y el hombre solicita, sin tener las credenciales, va a la entrevista, le convence al reclutador de que las tiene, le dan el trabajo y entonces a lo mejor se empieza a prepararse para el trabajo. Las mujeres tenemos puede verse como una virtud porque somos
nos preparamos mucho y tratamos de aprender y tratamos de estar seguras, pero también nos limita en gran medida. ¿Y cómo entonces tú lo sobrellevaste? O sea, ¿o qué hiciste? ¿O te ha dado en más de una ocasión? O sea, por diferentes razones. ¿Es un proceso lineal, cíclico, para? No, es un proceso cíclico. Y te voy a ser bien honesta, tan recientemente como la semana pasada. He pasado mis momentos de depresión, no depresión clínica, ¿verdad? Pero estos momentos que tú dices, I'm a failure. O sea, nada me sale. Tan recientemente como la semana pasada. O sea, ¿qué estoy haciendo que las cosas no me están saliendo? Yo seré suficiente para este rol. Lo que dice la gente, lo que está pensando la gente, que yo no voy a poder, maybe it's true. Así que es ese constante disco, a lo mejor ya no se dice disco, ese constante replay en la cabeza que uno tiene que seguirse convenciendo uno mismo que uno puede. ¿Y qué haces entonces qué táctica? ¿Utilizas tácticas para tratar de tú misma autoconvencerte? Yo toda la vida me he hablado mucho, no sé si viene con esa vena de psicóloga, así que yo me doy terapia yo misma. Yo creo que también el entorno que uno tiene de gente que cree en uno, y no tiene que ser mucha gente. Yo, pues, en ese lado estoy bendecida. Tengo un hijo que trabaja conmigo y que me apoya 100%, y tengo una pareja que también. Y uno tiene ese grupo de mujeres, por eso las menciono. Yo nunca fui de tener muchas amigas mujeres. Tampoco. No es hasta que empiezo a rodearme en estos círculos que empiezo a valorar la importancia de otras mujeres en tu entorno. Y son mujeres que o te escuchan, son mujeres que te involucran en sus proyectos y tú ves cómo se hacen las cosas de otra manera, o cómo uno aprende muchísimo. No tienes o sea, yo nunca he tenido, más allá de la universidad, un mentor o una mentora, pero el hecho de que mis amistades me involucran, yo estoy en la junta directiva de una amiga mía y aprendo de estar en la junta de directores. Hablo de los problemas que ellas tienen y uno aprende conversando. Así que esos contextos también han sido bien buenos para mí, y también ha sido, quiero decir, I work hard, play hard, pero no en el sentido, yo no soy de amanecerme ni de beber, pero yo soy de las que, o sea, en horas de 5 de la mañana a 10 de la noche, después de la 10 de la noche, no cuentes conmigo. Tú me invitas a una charla, yo voy. Tú me invitas a un brunch, yo voy. Tú me invitas a comer, yo voy. Porque son los momentos de, a veces, desahogarme, pero también son los momentos de desconectarme. Como mencioné ahorita, no hay muchos momentos de desconexión cuando uno tiene un negocio propio. No, y cuando tiene negocio propio, 24 horas, 7 días a la semana. Correcto. Así que esos momentos de compartir, de aprender, pues los valoro mucho y me ayudan como a centrarme. Y tenemos que llorar en algunos momentos, tenemos que gritar, tenemos que encerrarnos, tenemos que irnos de shopping para liberar estrés, pero te vas de shopping, pero no la compras, ¿ok? En ese momento, porque es una compra emocional. Es que el mejor shopping es el que uno hace en el celular y llena el carrito, pero no lo compra. Y después lo abandona. Y después empiezas a sacar cosas del carrito, porque es el efecto de comprar, no necesariamente de pagar. Exacto. Así que ese es bueno. Pero son espacios que me han ayudado a centrarme, y más que nada, pues ese grupo de gente que tú confías que te van a decir las cosas como son, pero que te van a apoyar no matter what. ¿Y tienes alguna rutina de éxito que tú entiendas? O sea, ahorita dijiste que 5 de la mañana hay algo bien famoso como el 5 a.m. Club. O sea, no sé si tienes alguna rutina que sientes que es un hábito de éxito. Pues mira, no sé si la quiero llamar hábito de éxito, pero hace como un año empecé a levantarme de madrugada. Tiene también que ver con un perrito. Yo soy perruna, tenemos 4 perros en mi casa. Y tengo uno que me despierta bien temprano. Así que yo he cogido este momento de la mañana, los últimos días han sido a las 4:30 de la mañana. Prepararme el café, sentarme, leo emails a esa hora, contesto algunos porque no quiero que la gente se despierte y diga que yo estoy escribiendo ahora unnatural. Pero ese momento de soledad, de espacio para mí, de despertar con calma y de pensar. Pues voy a hacer un compromiso contigo hoy aquí. Lamentablemente creo que no tengo uno para darte, pero te voy a hacer un regalo. Ok. Y el regalo se llama The Gratitude Journal. Lo he escuchado.
Pero no tienes uno. No tengo lo has uno. hecho. Ok, pues yo te lo voy a regalar. Porque esto es un hábito que yo empecé a hacer hace 2 años, precisamente porque aquí en el podcast me hizo el regalo Sofía Stolberg, así que yo lo voy a hacer para adelante. Okay. Y Sofía Stolberg, no sé si conoces ya de Piloto 151, Okay. Ella para mí es una de las mujeres más ambiciosas que yo conozco, de todo Puerto Rico y de las más que conozco. Yo la admiro mucho y ella vino con este regalo y ella me dice que ella lo estaba haciendo. Okay. Y decía, bueno, pues sí, Sofía, que yo pienso que ella es súper ambiciosa y que tiene cero, todo su foco es ser exitosa, lo está haciendo, algo tiene que tener. Y lo empecé a hacer y lo hago para que lo hagas en esa hora, antes de ver los emails, porque ya los emails te van a poner en estrés. Eso es antes de leer los emails, cuando tú estés en esa hora. Y es bien fácil, son 3 cosas claves. ¿De qué 3 cosas estás agradecida? ¿Qué 3 cosas harían que tu día fuese exitoso? Y tú te creas un mantra para ese día. Okay. Y yo pienso que según el cuento que me has hecho, te va a ayudar muchísimo también a darte cuenta de todas las cosas buenas que tú estás haciendo en tu empresa. Porque hay veces que no tenemos el cheerleader al lado, hay veces que nos enfocamos en las cosas negativas. Y eso, levantarse con eso primero, no con el estrés de alguien escribiendo tu email. Así que yo lo dije hoy aquí en público porque te lo voy a... Pues se agradece, lo había escuchado el concepto, pero no conocía bien cómo era, pero te voy a tomar el regalo. Exactamente, muy bien. Ok, pues entonces te estás levantando a esa hora y tienes un me time. Un me time, y el café no puede faltar. Y con eso como que me centra para comenzar el día. Y entonces pues nada, después la carrera del día. Y entonces para ir terminando ya, quiero saber, ok, hace 4 años ya te sientes mucho más cómoda con tu rol y me imagino que has desarrollado una visión propia. O sea, no solamente, ¿verdad? Porque sabemos que ya llevas tiempo trabajando. So ya tienes que estar en ese momento donde empiezas a implementar tu visión. ¿Qué es los próximos años? ¿Cómo es que te visualizas ahora ya? O sea, de una persona que no quería regresar, que no quería trabajar en un negocio familiar, a que ahora yo corro esto, tengo una visión y hacia dónde lo quieres llevar. Pues nosotros llevábamos, puede decir 61 años como distribuidores de frutas y vegetales. Exclusivamente. Teníamos unos juguitos de sábila, pero ya yo no quiero ser una distribuidora de frutas y vegetales. Yo quiero ser una distribuidora en general. Ahora mismo nos hemos estado moviendo hacia el área de licores. Estamos vendiendo vinos, estamos ya trayendo otros tipos de licores. Pero yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero preparar la compañía y te mencioné ahorita que tengo un hijo cumplió 32 años el fin de semana que ha pasado. Un hijo que me regaló la vida. Y yo quiero dejarle una compañía montada, hecha y derecha, que sea un distribuidor major en Puerto Rico en todo lo que tenga que ver con supermercados y restaurantes. Nosotros ahora mismo le servimos empezamos en el 2014, ya empecé a meterme por ahí la cuchara a servir también a food service. Ya eso estaba, ya yo solo había empezado a trabajar antes de que papi muriera, pero quiero diversificarme desde el área de provisiones, ya estamos trabajando productos adicionales. De provisiones, carnes. Carnes, eso está en planes, eso está todavía de back burner, pero ya... O sea, pero sí que cuando tú dices un major provider, de todo lo que pueda necesitar un supermercado. Correcto. Así que por ahí va la cosa. Bueno, pues te deseamos tanto éxito, Brenda. Me encanta haber conocido mejor la historia. Yo creo que ese es uno de los valores de Jefa y Jevas, es verdad, poder contar esos behind the scenes, porque uno ve, o sea, tú dices una compañía de más de 100 empleados, 60 millones, y tú dices... pero esto es todo fun and games. Y cuando tú misma has dicho, mira, hay momentos que no me siento bien, hay momentos que le huyo a la situación, o sea, no que le huyes, pero que la situación me afecta emocionalmente y son parte de todo ese roller coaster de emociones, ¿verdad? Que es ser un empresario, pero sé que estás enfocada y aquí en Jefa y Jevas cuenta con nuestra comunidad también de mujeres que estamos precisamente apoyándonos, porque eso es sumamente importante. Gracias por contar tu historia y por haber sido tan sincera. Gracias a ustedes por tenerme. Como lo fuiste. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con otro episodio más de Jefa y Jeva. Gracias por quedarse hasta el final. Yo les dije que este episodio iba a ser especial y, oye, no falló, así mismo lo fue. Información sumamente valiosa, bien personal, como somos nosotras en Jefa y Jeva. A Jefa y Jeva a nosotros nos gusta decir las cosas, mira, sin miramientos, sin sugarcoating, para que usted sepa y de verdad pueda aprender. Gracias de nuevo a nuestros auspiciadores, el Almacén del Vino y Ferraioli, Food Design y
Flower Lab también con Natalia Liriano. Si quieren conocer más sobre nuestros episodios, por favor suscríbanse para que les llegue la notificación inmediata. Así como esta historia, hay más de 100 historias de mujeres puertorriqueñas con negocios de facturación millonaria y en un futuro tú puedes ser una de ellas. Muchísimas gracias.